Bien, otra estructura muy usada y muy común son los sumadores, es decir, son bloques que nos permiten realizar la suma de una cierta cantidad, de dos números de una cierta cantidad de bits. Comencemos repasando un poquito lo que ya hemos visto cuando hablamos de aritmética binaria. Habíamos dicho que si nosotros queríamos sumar 2 bits, solamente 2 bits, eso generaba, ¿no es cierto?, a través de esta tablita, estoy simplemente recordando lo que ya vimos, teníamos 2 bits, los sumamos y eso nos generaba un bit de suma y un bit de carry out como, como una segunda salida. Esto habíamos dicho que era un semisumador, que lo podemos representar como una caja negra, que por ahora en ese entonces no nos íbamos a preocupar qué es lo que tenía dentro, pero ahora nosotros sabemos que esta tabla de verdad tiene una representación, una ecuación que la describe. En este caso, si out es x por y la suma es esto que está acá abajo, x negado por y más x por y negado, que como vimos en la charla anterior era el equivalente a una hora exclusiva. Y esto, obviamente, ese bloquecito se puede implementar con dos compuertas, una AND y una SOR, y podemos implementar este bloque. Esta SOR, por supuesto, se puede hacer así o con estas dos compuertas AND más y una OR. Lo que sí habíamos visto también era que cuando queríamos sumar de números de varios bits se presentaba un problema, y era que dos números, como generaban la suma y generaban un carry, ese carry había que sumarlo en la columna siguiente, ¿no es cierto?, porque los ordenábamos por orden a cada uno de los bits que queríamos, de los números que queríamos sumar. Entonces surgía la necesidad de contar con un sumador que tuviese 3 entradas y las dos salidas, la de suma y la del carry para la etapa siguiente. Esto lo vimos también, por eso voy muy rápidamente. Nos quedaban esas dos salidas del carry out, le llamamos el acarreo, y la suma se expresaba por esta tabla de verdad. Y esa tabla de verdad, ¿no es cierto?, que está ahí, ahora sabemos, conociendo las compuertas, que se puede implementar como está mostrado en la parte inferior de la diapositiva. ¿Está bien? Es decir, la suma, si ustedes ven la suma, es siempre 1 cuando la cantidad de unos es impar, cosa característica de las compuertas hora exclusiva. Bueno, y el carry out, ¿no es cierto?, es una combinación de AND de las dos, tomados de a dos de las entradas que tenemos disponibles, x y carry, y eso sumado, obviamente. Entonces, esto que está acá es lo que nosotros llamamos un sumador total o full adder. Este nos permitía entonces tomar 3 bits de entrada, generar la suma y generar el carry out. A veces esta misma caja negra entonces que tenemos, ahora sabemos cómo la podemos implementar con compuertas, y a veces la vamos a representar así, ya vamos a ver por qué en la próxima diapositiva, para que cómo la utilizamos. Entonces, fíjense que este full adder o sumador total ya saben cómo se puede implementar con compuertas. Y nos permite sumar números de la cantidad de bits que nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos sumar dos números de 4 bits, llamamos x e y, ¿cierto? x3 a y0 y x3 a y0 e y3 a y0. Lo primero que hacemos, para hacer la suma, los colocamos, ¿cierto?, de manera ordenada, las columnas menos significativas a la derecha y así sucesivamente hasta llegar al más significativo a la izquierda. En este caso, como son 4, tenemos de x0 con y0 y x1 con y1, etcétera, etcétera. Eso nos obteníamos los 4 sumandos de los 4 bits del resultado. Bien, ¿cómo podemos implementar esto? Y bueno, nosotros sabemos que si cada uno de estos es un sumador total, nosotros podemos poner en cada sumador, ¿no es cierto?, las entradas, los bits que corresponde a cada columna, con la precaución de que al primero, ¿no es cierto?, el carry out del primero que genere vaya al carry in de la segunda columna, y así sucesivamente hasta llegar al último bit.
Fíjense que por supuesto esto porque está a 0. Esto está puesto a 0 lógico porque no tenemos ningún carry de la entrada inicial. De hecho, no haría falta un full adder acá con un sumador, semisumador que hemos visto alcanza, pero bueno, siempre usamos los mismos módulos, así que esto hay que tener la precaución de ponerlo a 0 para no generar un 1 de suma. Si ponemos un 1 acá, haríamos la suma de x más y más 1. ¿Está bien? Entonces esa precaución hay que tener. Bueno, y acá obtenemos los 4 bits de resultado y un eventual carry digamos, que puede ser 0 o 1 dependiendo de los números que estemos operando. Una cosa importante a tener en cuenta, o por lo menos que ustedes vayan viendo, es que para resolver, por ejemplo, el S3, que es el bit más significativo, nosotros necesitamos I3, X3 y C3. Pero este C3 sale de acá, pero para tener este C3 necesitamos que esté presente I2 y X2 que van a estar, pero necesitamos también C2 que depende de la etapa anterior y así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué nos indica? Nos indica que para que el resultado sea estable, ¿no es cierto? Porque acá es como que se va a ir, si hay carry, se va propagando este número. Para que esté estable necesitamos esperar que se resuelvan todas las etapas anteriores. Esto quiere decir, en última instancia, que el retardo en realizar esta suma va a crecer con la cantidad de bits que nosotros querramos utilizar. Si nosotros usamos, qué sé yo, 16 bits, pues habrá que esperar mucho más del doble que si usamos 8. Entonces, es importante tener presente esto, que los números, cuando usemos muchos bits, este esquema hace que el resultado demore más a medida que aumente el número de bits con que trabajamos. Entonces, ¿qué pasó? En algunos casos era importante obtener una suma de manera más rápida y pasa lo siguiente. Si nosotros analizamos cada uno de los bloquecitos, vemos que cualquier suma va a ser una hora exclusiva de todas las entradas, ¿cierto? Y eso se ve acá en el circuito. Ahora, lo que vemos es que el carry, la generación del carry, va a ser x por y más x por el carry in más y por el carry in, que son esta expresión que está acá. Si nosotros esa misma expresión algebraica la escribimos de la manera que está acá, sacamos factor común carry in, nos va a quedar un producto de x por y más la suma de x por y por el c sub i, que es el carry in. A esto generalmente al x por y se le llama g y al x más y se le llama p, y reciben el nombre de generador y propagador. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que el carry 1 se puede expresar como g sub 0 más p0 por c0. C sub 2 se puede expresar como g1 más p1 por c1, pero si a este c1 lo reemplazamos por la ecuación que tenemos arriba, llegamos a esta expresión. Si volvemos a reemplazar g y p, que corresponda por los valores de los x e y que corresponda, nos queda una expresión como esta que está acá. ¿A qué queremos llegar para que no se pierda? Lo que queremos mostrar acá es que cualquier carry siempre termina siendo una función de un carry de una etapa y, siempre termina siendo una función de todos los bits, desde x y menos 1 del anterior hasta 0 y de y menos 1 hasta 0, y del carry inicial, obviamente el carry 0. Entonces, cualquier 6 siempre se puede poner como una función de los bits menos significativos. Esto dio una idea muy importante en el sentido que se puede realizar lo siguiente. Fíjense, en vez del carry anterior, por ejemplo el C3, tomarlo de acá, se puede, paralelamente a que se hacen las operaciones de suma, fíjense que no se usa el carry out, generar con la misma información que entra acá, poner un bloque de hardware aparte e ir generando de manera independiente cada uno de los carry. Entonces, de esa manera, como nosotros sabemos que a todo circuito, ¿no es cierto?, digital lo podemos hacer como un circuito de 2 niveles, el C3 se obtendría prácticamente con la misma velocidad que los otros. Esto hace que así, ¿no es cierto?, con una estructura de este tipo, que se llaman
acarreo anticipado o carry look ahead, se pueden lograr sumadores más veloces que con la otra estructura, que es esta que está acá. Acá tengan en cuenta lo siguiente, esto es un costo de hardware bastante elevado y si no es estrictamente indispensable la velocidad, esto, digamos, encarece bastante todo el diseño y el consumo, por supuesto, ¿no? Esto crece la complejidad de la cantidad de compuertas y la cantidad de entradas que necesita cada compuerta, crece mucho a medida que aumenta el número de bits con que estamos trabajando. Bueno. Finalmente, para terminar un poquito esta sección de sumadores, después seguimos con otro tema, les quiero comentar que cuando existían los circuitos de integración de escala de integración media, ¿no es cierto? Los fabricantes ofrecían sumadores que eran sumadores de 4 bits. Acá se sumaba A, B, tenía una entrada que era el carry in, una salida suma también de 4 bits y tenía un carry out. O sea, esto que está acá era de alguna manera un bloque similar a este que está acá. Tenía, bueno, el carry in, ¿no es cierto? Y tenía este que está acá, bueno, acá no está indicado, sería el carry out que corresponde, perdón, es esta estructura más parecida a la estructura que está acá abajo, ¿no es cierto? Tenemos el carry out, toda la suma, todas las entradas y una entrada de C sub 0. Esto permitía sumar números de más de 4 bits simplemente conectando en cascada, se dice en cascada, a dos sumadores. Por ejemplo, acá si queremos sumar dos números de 4 bits, o sea, dos números de 8 bits, sumamos parcialmente dos números de 4 bits. Los menos significativos primero, la suma de los menos significativos de S1, ¿no es cierto?, a S3 acá, y el carry out de este se conectaba al carry in de este y entraba A4, A7, B4, a B7 y encontrábamos los otros 4 bits más significativos. Y el carry que se generaba quedaba en esta otra salida. Entonces, con esto, conectando en cascada, podíamos obtener, en este caso 8, 16, los que fueran. Esto era un chip que se ofrecía, que se vendía, ¿no es cierto? Y así se hacían los sumadores anteriormente. Hoy por hoy en la FPGA se hace todo junto y no tenemos que hacer este tipo de interconexión. Pero quería nombrársela para que ustedes tuvieran idea de cómo se trabajaba con módulos de una cierta, con una cierta cantidad de bits. Bueno, acá terminamos esta parte y seguimos después en cómo trabajamos en complemento a 2.